17 minutos de la mañana, el presidente Donald Trump cumple oficialmente hoy 100 días en el cargo, 100 días frenéticos, que por cierto Donald Trump tiene previsto festejar dándose un baño de masas en Michigan, un estado clave para su victoria, a pesar de que los índices de popularidad están por los suelos, según las encuestas. Inmigración, aranceles, relaciones diplomáticas, guerra comercial, economía. Lo vamos a analizar todo de la mano de Gonzalo Cañete, economista y analista jefe de mercados globales. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hoy estés un ratito con nosotros en este día marcado, ¿no? En el calendario, 100 días de Donald Trump. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí. Qué bien, Gonzalo. Ya frecuentemente nos has acompañado y te lo agradecemos que siempre estás dispuesto para ello. Y bueno, vamos a comenzar en esta mañana con otra serie de preguntas acerca de lo que está sucediendo. Y como lo ha mencionado Ana, bueno, pues Donald Trump ya está llegando a su día número 100 y es algo para hacer renombre. Pues vamos a ello. Gonzalo, vamos a la materia puramente económica. Prometió reducir el costo de vida, es verdad que la inflación ha bajado más de lo esperado, pero las consecuencias de los aranceles y la guerra comercial van a impactar directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Presume de que ha bajado el precio de los huevos y de la gasolina, pero como repito, los aranceles generarían una inflación terrible. ¿Qué balance puramente económico haces de esta gestión? ¿Aprueba o suspende en estos primeros 100 días? Bueno, dijimos que era una estrategia muy arriesgada. De momento, evidentemente, ha generado un problema. Es decir, suspende si lo que buscábamos era una transición política entre Biden y Trump sosegada, calmada y un proyecto que fuese suave. No lo era. La gran apuesta de Trump y la guerra lanzaría de Trump tiene muchísimo riesgo. Lo hemos repetido en más de una ocasión. Tiene muchísimo riesgo. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es el dolor de ese proyecto. Es decir, está lanzando un órdago. Es una partida de póker entre las dos mayores economías del mundo. Lo que estamos escuchando por parte de los medios más oficiales, los medios financieros estadounidenses más oficiales, es los miedos a una posible recesión en Estados Unidos, los miedos a la falta de abastecimiento dentro de Estados Unidos, de los comercios de Estados Unidos. Lo que he hecho en falta, lo que yo particularmente he hecho en falta como analista, como inversor, como particular, es sencillamente que no se hace referencia a qué impacto está produciendo esto en la economía china. No tenemos referencias claras. Hemos visto algún que otro vídeo viral diciendo que se estaban cerrando fábricas, pero repitamos una vez más a la audiencia, el consumo total agregado de la economía estadounidense duplica la de Europa. Si Estados Unidos se va a quedar vacías en las estanterías, los stores, las tiendas, la pregunta del millón es ¿y dónde van a ir esos productos? Porque si esos productos no se venden a la población estadounidense y esa cifra de ventas que tenía China con la población estadounidense era el doble que la que tenía con Europa, ¿cómo van a corregir esto? Es decir, ¿qué impacto va a tener esto? Porque evidentemente si tú no puedes vender mercancía, lo siguiente que haces en cuestión de... es una deadline, ¿no? Es una cuenta atrás. Si no la has vendido, tienes que cerrar el negocio. Por lo tanto, generará un exceso de oferta en la economía china que implicará cierre de fábricas. Pero esto no está siendo mencionado por los diarios. Yo creo que existe también, una vez más, esa sensación de que la prensa en general no le gusta a Donald Trump y por eso los titulares no abren hablando de si la estrategia de Trump puede funcionar o no, sino de por qué es mala para Estados Unidos y puede producir una recesión. Las únicas declaraciones que vemos de vez en cuando son o del propio Donald Trump, que evidentemente se defiende como gato panza arriba, justificando su puesta, porque él no va a admitir nunca un error, y quizá incluso las palabras que, por ejemplo, vi ayer en una entrevista en CNBC que le hacían al secretario del Tesoro de Estados Unidos, a Scott Bessent, que decía básicamente va a haber una negociación, tiene que haber una negociación porque consume 5 veces más China a Estados Unidos que lo que nosotros a ellos. Necesitan negociar, necesitan tomar algún tipo de determinación. Yo estoy de acuerdo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es necesaria una negociación y China, por mucho que ponga una postura de China no va a ceder ni va a inclinar la cabeza, es entendible que diga eso de cara a la galería, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que si las estanterías de Estados Unidos se quedan vacías, va a haber un excedente de oferta en China que va a producir el cierre masivo de muchas fábricas y, por lo tanto, comparto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos que existe una necesidad real, clara, de, más allá de las apariencias, de que tienen que negociarlo. Por supuesto que sí, claro. Correcto, Gonzalo. Incluso, pues sí, la bolsa de valores se ha visto muy golpeada en estos primeros de 100 días de lo que Donald Trump está en la Casa Blanca. Ha habido impacto que vemos que sube, que baja, cambios muy bruscos, no solamente en la bolsa, también en los bonos y algunas divisas. ¿Tú esperabas esto que está sucediendo hasta el momento por estos primeros 100 días? ¿Ya veías un mercado que se comportara de esta manera?
Caídas en la bolsa podía esperarlas, sencillamente porque incluso semanas antes de que empezase esto, en una entrevista que tuvo Donald Trump en Fox News, le preguntaron sobre si le preocupaba la lateralidad que empezaba a mostrar la equity, la renta variable en Estados Unidos. Había miedo, había dudas, y hablo antes de la masiva caída del día de la liberación de América, el 2 de abril, que supuestamente era el día de la celebración y produjo un tsunami de ventas en las bolsas. Antes de eso ya había lateralidad, había corrección en los principales valores estadounidenses, y era esperable porque en esa entrevista de Fox News la respuesta que dio Trump cuando le preguntaron si él se preocupaba por esas caídas, dijo que China planificaba su economía a 100 años y que Estados Unidos, sin embargo, tenía que ir midiendo trimestralmente la evolución de sus decisiones. Esa respuesta yo creo nos daba a entender lo que, en mi opinión, leyendo entre líneas, tiene Donald Trump en la cabeza. Y es complicado leer qué tiene en la cabeza porque es un tipo bastante impredecible. Pero creo que lo que tenía en la cabeza y lo que quiso decir en esa entrevista es que, pese al dolor que generase en bolsa, iban a llevar a cabo estas medidas. Es decir, una guerra comercial iba a generar dolor, evidentemente, económico para todas las partes a nivel global, pero que estaba dispuesto a tomar esa medida. Es decir, la pregunta del millón ¿está tan loco Donald Trump como para bloquear las transacciones comerciales globales pidiendo revisar, por decirlo así, las relaciones comerciales internacionales entre todos los bloques económicos? Muchos pensaron, seguro que es un farol, no lo va a hacer. Sí lo hizo, provocó una caída en las bolsas. Y además, fijaros que la única medida en la que accede a aplazar 90 días la aplicación de aranceles, le preguntó en una rueda de prensa a los periodistas, ¿y por qué ha hecho esto? ¿No? ¿Ha cambiado de opinión? Tal. Bueno, y Donald Trump se rió y dijo, no, es que algunas personas se estaban poniendo un poco nerviosas con todo esto. Mi apuesta es, igual que leí entre líneas sus palabras en Fox News, mi apuesta es que lo que dijo en esa rueda de prensa, a las pocas horas de aplazar 90 días los aranceles, es que algunas personas se están poniendo nerviosas. Yo creo que varios pesos pesados, varios gángsters de Wall Street, varios CEOs de compañías multimillonarias con más de trillones de dólares de capitalización, le llamaron y le dijeron, no podemos perder estas cantidades masivas de dinero en bolsa. Haz lo que tú quieras, sigue la estrategia que tú quieras, pero no puedes hacernos perder esta cantidad de dinero. Incluso llegó a haber bromas en redes sociales diciendo, le habrán puesto un sicario las grandes compañías tecnológicas a Donald Trump para que quite la política arancelaria. Evidentemente esto es una broma, pero entre broma y broma siempre se lee una verdad implícita, ¿no? Y es que tendría que tener muchos enemigos Donald Trump en Wall Street si estaba produciendo las caídas que estaba produciendo. Y fue a aplazarlas y la bolsa empezó a recuperarse de nuevo. Veremos qué pasa cuando ese plazo finalice en julio y el impacto que tenga. Increíble. Bueno, vamos con otro tema. Donald Trump prometió acabar con las guerras en apenas 24 horas. Evidentemente no ha sido así, ¿no? Decía el presidente que era una forma de hablar, pero ha habido dos imágenes históricas, al menos para mí, ¿no? La famosa bronca con Zelensky en la Casa Blanca y luego esa charla cara a cara, ¿no? En el Vaticano este sábado, en esa fotografía, ¿no? Que impactaba tantísimo. Gonzalo, ¿cómo calificas los movimientos de Trump en este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde de momento pues, no ha podido ser el presidente pacificador, ¿no? Como prometió en la toma de investidura? No, creo que se lo están poniendo bastante difícil. Tenemos una cuestión fundamental y esto ya es más geoestratégico, ¿no? Y es que ha habido un intento claro, evidente, de Donald Trump de finalizar esta guerra. Su asesor ya dijo antes de que tomase los mandos de la Casa Blanca, dijo que el plan de Donald Trump, según estimaciones de este señor, publiqué en redes sus declaraciones, sería en torno a 90 días lo que tardaría en llegar a un fin de la guerra en Ucrania. 90 días siendo realistas, fue lo que dijo, que los 48 horas era un decir de Trump, pero que él, como asesor de Trump, estimaba que se llegaría a un proceso que podría tardar unos 90 días. ¿Qué ocurre? Que yo creo que lo que hemos visto es primero esa reunión, como tú decías, muy simbólica, en la que hubo una discusión acalorada delante de las cámaras. Creo que era preparada, es decir, creo que se perseguía, por algún motivo, se perseguía volar las negociaciones. Tenía que hacer esta escena y no firmar. ¿Por qué? Porque los jefes probablemente son los que están al otro lado del charco. Es decir, vemos que casi toda la fuerza coactiva en esta guerra, todo el bloque que está presionando porque la guerra no finalice está ahora mismo en Europa. Ya no está en Estados Unidos, está en Europa. Es decir, con la administración Biden estaba en Estados Unidos también y Europa. Ahora ya Estados Unidos no quiere que esa guerra continúe. Es Europa la única que sigue presionando para que continúe. Y la prueba más obvia de todo esto que estoy diciendo es que una vez que hubo esa discusión, lo siguiente, 24 horas después, parecía sincronizado, porque es raro que la Unión Europea se ponga de acuerdo tan rápido, ¿no? 24 horas después de que esa reunión se vaya al fiasco, se arruine, al día siguiente se reúnen en Londres y escuchamos declaraciones del primer ministro de Reino Unido y de Francia, ¿no? La postura de Francia también, aseverando que van a desplegar tropas en Ucrania. De hecho, el primer ministro de Reino Unido dijo que pondrían botas sobre el terreno y aviones sobre el cielo en Ucrania.
una aseveración como esa, con Macron insistiendo que podían mandar tropas pacificadoras, tropas, soldados al fin y al cabo, llámalo como quieras, a Ucrania, y que también podía desplegar Reino Unido tropas en Ucrania y armamento en Ucrania, aviones de combate en Ucrania, es una postura que pasa desapercibida porque lo llaman fondos para la paz o lo llaman tropas pacificadoras, pero es básicamente un despliegue militar occidental, europeo, en el conflicto directo contra Rusia. Por lo tanto, creo que la OTAN se queda sin el punto de apoyo principal que era Estados Unidos. Estados Unidos era la OTAN, básicamente. La OTAN ahora solamente permanece activa a través de Europa. En Europa utiliza Reino Unido, utiliza Francia como potencias que están diciendo que esta guerra no puede terminar. ¿Qué motiva esto? ¿Por qué no querrían terminar la guerra? ¿No? Algún oyente que nos escuche podrá decir, pero ¿esto por qué no van a querer terminar la guerra? ¿Quién quiere una guerra? Bueno, básicamente las reivindicaciones están claras. Compartí medios de comunicación ucranianos que explicaban cómo las negociaciones en cuanto a explotación minera francesa en Ucrania habían empezado en octubre de 2024. Y cómo Reino Unido había firmado a principios de año un acuerdo de cooperación económica que incluía también la explotación minera. ¿Qué ocurre? Que llega Donald Trump y dice, vamos a firmar aquí un acuerdo de paz, firma aquí, buen chico, vamos a quedarnos el 50% de la explotación minera de Ucrania hasta que compenséis las deudas. Es decir, tenemos una deuda que Donald Trump va inflando cada vez que la menciona, ahora es de 500.000 millones. Cuando ya nosotros hagamos 500.000 millones con la minería ucraniana, entonces a partir de ahí empezamos a repartir 50 y 50. Francia probablemente diría, un momento, nosotros ya habíamos negociado esto con Ucrania en octubre. Si no somos parte de este acuerdo, si no nos dan parte del pastel, no estamos de acuerdo con eso y desplegamos tropas en Ucrania y vamos a la guerra total con Rusia. Claro que sí. Reino Unido probablemente ha tenido una postura similar. Vamos a apoyar esta escalada militar porque a menos que tengamos algún tipo de interés económico y financiero. Por lo tanto, son formas de presionar no a Ucrania ni a Rusia, sino a Estados Unidos para que reparta el pastel con ellos o, evidentemente, el conflicto podría escalar e implicar a Reino Unido y Francia en Ucrania. Y probablemente piensen que de ocurrir, Estados Unidos se vería obligado a intervenir si hay una confrontación entre Reino Unido y Francia contra Rusia. Muy bien, Gonzalo. Incluso, bueno, seguimos con Donald Trump en sus primeros 100 días, en su agenda de sus primeros 100 días, y que estuvo muy activo con lo que fue la inmigración, tomando medidas muy extraordinarias para deportar rápidamente a inmigrantes de aquí, de este país. ¿Cómo valoras estas medidas que también han generado mucho miedo entre la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que esto desconozco exactamente en términos generales cuál será el impacto que tendrá en la población estadounidense real, me refiero, más allá de la propaganda que podamos leer por un lado o por otro. El Partido Demócrata ha hecho un extremado esfuerzo para criticar esta política, pero evidentemente existe una base de votantes en Estados Unidos que ha apoyado esa política porque es uno de los motivos por los que ha votado a Donald Trump. Y entre esa base de votantes se incluyen también población migrante. Es decir, se incluyen también hispanos que están viviendo en Estados Unidos y que llevan ya varias generaciones allí o que llevan ya establecidos en Estados Unidos desde hace tiempo y son probablemente los primeros que empiezan a mostrar desacuerdo con una política migratoria de fronteras abiertas. Eso también ocurre en Europa. Podemos encontrar que generaciones de inmigrantes que residen en países europeos, que vienen de otros países, son los primeros que dicen, por favor, controlen el flujo migratorio. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Una vez que, si yo, por ejemplo, soy un inmigrante y tengo unas condiciones por falta de familia en el país local en el que me encuentro, por falta de conexiones, por una serie de cuestiones obvias, tengo más dificultad que un local o que un nativo para desarrollar mi actividad, mi familia y demás, evidentemente soy más susceptible para recibir algún tipo de ayuda por parte del Estado. Si a partir de ese momento empiezan a llegar nuevas oleadas migratorias que tienen peores condiciones que las mías, las ayudas se acaban. Para mí no las hay, las va a haber para el siguiente señor que ha entrado que tiene incluso peores condiciones que las mías. Por lo tanto, por una cuestión de ayudas sociales y de préstamos sociales, buen porcentaje de la población migrada, inmigrante dentro de Estados Unidos, es partidaria de que exista un control de la frontera porque saben que de existir un descontrol, evidentemente las posibles ayudas, subsidios que se apliquen van a ser dificultosos para ellos y no están de acuerdo simplemente. Como el resto de estadounidenses tampoco, es decir, son gente que ya se ha mimetizado con ese país, son estadounidenses, hispanos, pero estadounidenses evidentemente que tampoco están de acuerdo con eso. Por lo tanto, yo creo que esta política es otro punto más que se utiliza contra él. Por ejemplo, el tema del Tren de Aragua, el grupo, el clan de gángsters venezolano que propusieron mandar a Venezuela repatriados porque habían cometido crímenes o tenían historiales criminales y Venezuela rechazó acogerlos y no pasa nada, firmó un acuerdo con El Salvador
Y tenemos a Bukele que dijo, sí, nos hacemos cargo de esto y nos ayudáis con los costes que tenga mantenerlo. Estados Unidos chocó la mano con El Salvador y se arregló el problema. Por lo tanto, claro, son soluciones que se encuentran muy creativas, propias de un hombre de negocios como es él, de, bueno, si no puedo hacer esto por un lado, pues negocio con un país vecino y lo hago por otro lado. Entonces, creo que esta es la reflexión del balance que hacemos de esto. Ujú. Hablemos un poquito también de estos primeros 100 días y del Dodge, ¿no? Del que se ha hablado mucho, sobre todo en los primeros días. Yo creo que ha ido perdiendo fuelle, ¿no? Y ha tomado más protagonismo el tema arancelario, ¿no? Su relación también con Elon Musk, ¿no? De mano derecha podríamos decir, a ver las primeras discrepancias entre ambos. Es una relación muy intensa, ¿no? Para llevar tan poco tiempo juntos, pero yo creo que esto sí que lo veíamos venir un poco, ¿no? Gonzalo, ¿qué piensas? Sí, posiblemente. Se entendía que la colaboración de Elon Musk con la administración de Trump era algo temporal. Se le encargaba una misión concreta, no formaba parte del gobierno de forma oficial, sino que tenía una misión concreta, que era el departamento del DOGE, el Departamento de Recorte y Ujú. Optimización del Gasto Público estadounidense. La lió tremenda, montó un auténtico terremoto cuando bloqueó los fondos para una serie de organismos, de individuos, de entidades que recibían fondos estadounidenses de los contribuyentes sin justificar muy bien por qué. El propio AID de USAID, ¿no? Describía su Ujú. actividad como una actividad de carácter global, ni siquiera estadounidense. Por lo tanto, era, bueno, dinero estadounidense, pero con actividades de carácter global. Leyó una lista, además, de qué tipo de dinero lo leyó en el Congreso, qué tipo de fondos se destinaban. No nos olvidemos, por ejemplo, una de las cosas que produjo las carcajadas en el Congreso fue más de 8 millones de dólares destinados a investigar la transexualidad en hámsters o en ratones. El Congreso se rió sobre esto, pero el tipo dijo, no estoy bromeando, se estaba gastando dinero en esto. Subvencionar a grupos de cierta ideología o tendencia ideológica que no son simpatizantes de Trump. Entonces, por ahí cortaron el grifo y cambiaron por completo probablemente la narrativa que pudiese venir por subvención de este tipo en medios de comunicación que estuviesen subvencionados o periodistas que fuesen muy críticos con Trump porque les iba el sueldo, la renta en ello. Y creo que ese fue el primer golpe que hicieron brutal al cortar fondos a este tipo de corrientes, pero han seguido porque el siguiente recorte que viene es el del Pentágono. Lo que pasa es que entre medias ha habido una cuestión y es que primero se le acusó a Elon Musk de que Donald Trump iba a favorecerle, por eso estaba en el gobierno, porque básicamente nos daban a entender que había una relación de corrupción entre ellos y que Donald Trump, pues bueno, era su socio y le iba a favorecer el negocio a Elon Musk y estos están compinchados en esto y en lo otro. La realidad es completamente distinta. Hemos tragado eso en medios de comunicación, pero la realidad es que hemos visto que la compañía de Tesla ha caído desde el inicio del año, ha seguido cayendo, lleva una Ujú. caída muy dura. Y entre otras cosas, lo que ha dicho Elon Musk es que tiene que ocuparse primero de gestionar sus negocios porque se lo debe a sus accionistas. Y después, en todo caso, es su compromiso con América. Pero evidentemente el balance es complicado. Incluso en esta postura se le ha criticado. Es decir, se le ha criticado porque ha formado parte de ayuda a la administración de Estados Unidos y de Trump. No, esto lo hace para ganar dinero. Bueno, sus negocios están perdiendo mucho dinero. Tesla ha perdido muchísimo dinero, más de un 30% de caída desde el inicio de año, y cuando el tipo dice, bueno, vale, me voy a centrar más en los negocios, se le dice, ah, claro, entonces no sigues con tu compromiso de esclarecer las cuentas en América, porque básicamente lo que le han pedido también es que esa auditoría que quiere realizar sobre el Pentágono explique muchas cosas de los últimos años que han pasado en Estados Unidos y que no han quedado claras todavía. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el Pentágono hubo la desaparición creo que fue en el año 2022, 2023, no recuerdo, desaparición de una cantidad, me parece que era en torno a 6 millones de dólares, habían desaparecido las cuentas, no se sabía dónde estaban. Pues este tipo de cosas probablemente puedan implicar o tener unas repercusiones muy graves en un futuro si es que derivan en algo más concreto o específico, si se hace una auditoría seria, claro. Ujú. Bueno, Perfecto. Gonzalo, la verdad, esto de Donald Trump, en sus primeros 100 días estamos viendo algunos cambios. De hecho, pues su popularidad era muy grande durante las elecciones, pero ha perdido confianza en su liderazgo. Incluso se están comenzando a ver grietas dentro del partido. Y ahora, dentro del público, el 39% de los estadounidenses solamente están aprobando sus políticas, o sea que ya ha perdido más de un 61%. Hemos visto propiamente algunas protestas en la calle. ¿Tú crees que Trump esperaba todo esto o no? Yo creo que podía esperar cierta impopularidad, pero quizá no tanta como se está viendo. Es decir, es obvio ahora que la crítica hacia su política es abierta. Es decir, ha mostrado bandazos, ha mostrado decisiones que parecían cambiar de opinión prácticamente su política. Es decir, un día de repente se levantaba y decía,
bueno, pues vamos a aplazar los aranceles. No, pues estamos a punto de cerrar un acuerdo con China. Luego China, hemos escuchado ahora que dicen, nosotros no estamos hablando ni negociando con Estados Unidos. Lo decimos una vez más. Es decir, parecen desmentir incluso las palabras de Trump. Por lo tanto, yo sí creo que empezamos a ver un comportamiento errático en esa política. No hay una política firme, férrea, en el que sepamos claramente que el tipo sabe lo que está haciendo. En el momento que vemos que existen cambios de guión repentinos, que es la sensación que produce, pues eso es cuando empezamos a dudar y evidentemente eso se refleja en la intención de voto y en el apoyo popular que puede tener el presidente como tal cuando este tipo de sucesos ocurren. No obstante, me remito a lo primero que he dicho al iniciar el programa. Es una apuesta muy dura la que está realizando, muy agresiva, y aquí hay dos salidas que son extremas. Donald Trump va a ser odiado, van a considerar que el tipo hizo una auténtica chapuza, arruinó la economía estadounidense y hundió en 2025, inició una recesión global por las políticas aranceleras que hizo, bla, 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 y el peor presidente de la historia. O la otra opción, de repente, no sabemos cuándo, va a haber dolor, va a haber caída en el comercio internacional, va a haber posible recesión global, pero antes de que todo eso ocurra, o incluso si eso ocurre, llegará un momento en el que habrá que sentarse y decir, bueno, he cerrado el 30% de las fábricas de China. ¿Qué es lo que quieres? Porque China no puede permitirse crecer por debajo del 5% de crecimiento anual, que es lo que hizo el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces van a tener que llegar un momento y decirle, ¿tú qué es lo que quieres? Porque nos estás arruinando y estás arruinando tu economía. ¿Qué es lo que quieres? Y Trump dirá, bueno, gracias, ya era hora de que preguntases. Vamos a sentarnos, quiero que empieces a importar producto agrícola estadounidense, quiero que además inviertas en este tipo de proyecto, quiero que además colaboremos juntos en la explotación minera de tal tipo, quiero que me dejes acceso a los mercados de tierras raras para el desarrollo tecnológico. A cambio de eso yo también te podré permitir cierto desarrollo tecnológico conjunto con Estados Unidos en investigaciones. Lo que quiera que sea, estoy haciendo brainstorm, ¿vale? Pero básicamente eso podría suceder también. Eso podría suceder. Y si eso sucede, los flujos de inversión que ha traído Estados Unidos con las tarifas, una colaboración histórica entre Estados Unidos y China, por ejemplo, una colaboración histórica también en cuanto al mercado de commodities a nivel internacional, podrían traer una nueva era dorada del dólar y de la economía estadounidense, que estaba relegada a ir marginándose poco a poco tras la economía china, y con esto podría forzar las cosas a volver a integrar la economía estadounidense en el núcleo de la economía mundial. Si eso lo consiguiese, pasa de ser el peor presidente de la historia a ser el mejor presidente de las últimas décadas y hacer un cambio histórico en la economía estadounidense que devuelva esa era dorada del capitalismo que consiguió Reagan, la vuelve a traer Donald Trump. Ha propuesto quitar los impuestos a la gente. Claro, son cambios tan radicales y tan populistas que si fuese capaz de materializarlos, pasarían de decirnos, bueno, he perdido confianza en el presidente de Estados Unidos, en Donald Trump, a decir, es el mejor presidente de la historia. Esperemos a ver cuál es la reacción del público y esperemos a ver cómo termina la partida de póker que está jugando contra China. Bueno, pues sí, solo te pregunto, ya para finalizar, estos 100 días han sido frenéticos. Los próximos 100 días van a ser al mismo ritmo, porque tela marinera, ¿no? Imposible de predecir, parece que ha disminuido el ritmo, ¿vale? Yo no me lo creo, porque hemos estado 3 meses que cada mañana que nos levantábamos había un show montado, auténtico. Total, Yo ya, total. a mí me encantaba, porque nos levantamos por la mañana y decimos, hay material de sobra para hablar y hablar de esto, porque es un auténtico show. Incluso por la noche le podías ir siguiendo, porque el tipo no descansa. Entonces, le vamos siguiendo a través de Truth Social, a través de cuentas de réplica que van replicando lo que va publicando, y es seguir la política exterior de Estados Unidos a través de redes sociales. Es brutal. Estos son los tiempos de 2016 también, que eran épicos. ¿Qué nos espera? Bueno, yo creo que le han dado un toque, le han dicho que se relaje un poco y que se lo tome con más calma, y parece que aminoró un poco la marcha, pero a medida que se vaya acercando su deadline de julio para los aranceles, volverán a empezar el show. Se supone que antes de que ese día llegue, ya lo ha dicho, quien quiera negociar con nosotros y evitar los aranceles, le hemos dado 90 días, vamos a hablar, vamos a sentarnos. Japón es el único en teoría que inició conversaciones oficiales con ellos. La Unión Europea ha dicho que también quiere llegar a acuerdos antes que tomar medidas de represalia. Si antes de que llegue ese vencimiento empezamos a ver acuerdos, la cosa va bien. Si según se vaya acercando ese vencimiento no hay acuerdos, yo creo que va a volver a dar con el mazo, va a poner patas arriba todo y entonces nos podemos preparar para un escenario muy volátil. Muy volátil. Bueno, pues vamos a ver si se calma. Aunque, como digo, Trump está siendo más Trump que nunca. Ale, ¿quieres añadir algo más? No, pues agradecerle a Gonzalo realmente por su punto de vista, que estando fuera del país, bueno, sí, realmente nos instruye con esa información de la manera que él lo puede ver.
como te lo digo, aún estando fuera de los Estados Unidos. Qué bien, Gonzalo. Gracias, felicidades por ello. Y muchas gracias por acompañarnos como lo hace siempre. A Bueno, pues te vosotros. seguimos en las redes sociales, en tu canal de YouTube y te esperamos de vuelta pronto. Esperemos con un poquito más de tranquilidad. Hasta luego, Ana, Gracias. Alex. Cuidados, un abrazo. Chao, Gracias, chao. igualmente. Saludos. Adiós. Bueno, pues hemos hecho un repaso, ¿no?, de lo que han sido estos 100 días frenéticos de Donald Trump en el gobierno. Vamos a ver si se relaja un poco, pero como decíamos, muchísimos frentes abiertos para el presidente en tan solo 100 días. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Nosotros no nos vamos. Hasta ahora.